Chile, como la mayoría de los otros países latinoamericanos y tal vez del resto del mundo, estaba dominado por una cultura de burocracia, especialmente en todo lo que se refería al Estado, y eso en alguna medida significaba que dominaba una cultura de lo que llamamos nosotros el control extrínseco. Eso significa que en general el control se hace por burócratas que están distantes de los procesos mismos. Ahora, en este contexto lo que nosotros empezamos a trabajar fue esencialmente lo que podríamos llamar un control intrínseco. Y eso que significa que el control es parte del proceso mismo. El control se da en la medida en que el proceso se va dando y que la acción sigue al evento en forma casi inmediata. Y es en este sentido que Stafford Beer planteó a la Corporación de Fomento en Chile la necesidad de tener un sistema de información que él lo llamaba en tiempo real y por excepción. Y con esto lo que él estaba planteando era simplemente diseñemos formas de flujos de información que ayuden a que aquellos que tienen que tomar la decisión la reciban en forma inmediata, en tiempo real o casi en tiempo real, de tal manera que ellos pudieran actuar y responder en forma inmediata. En este sentido, el planteamiento fue bastante innovador porque en tanto que la burocracia tiende a centralizar el poder, a centralizar la toma de decisiones, esta propuesta iba a diseminar la toma de decisiones, iba a crear condiciones para que todos los que tenían algo que hacer y decir, lo pudieran hacer y decir. Era una distribución del control a través de todas las empresas, a todas las actividades económicas del Estado, para lograr a través de eso que se generara una acción mucho más distribuida, una acción mucho más inmediata y más efectiva. Ahora, ese fue un cambio cultural enorme en relación a lo que era la situación de la Corfo en Chile y de lo que era en general el Estado chileno en su momento. Ese control fue un control que, quiero insistir, diseminado, distribuido y no centralizado, el que se buscaba. La dinámica del desarrollo de CyberSyn fue empezar con unas conversaciones entre Fernando Flores y yo acerca de lo que podríamos hoy día llamar una forma alternativa o la tercera vía de conducción de la actividad económica, de la dirección de la actividad económica del país. Y ya teníamos en ese tiempo información, habíamos leído los trabajos de Stafford Beer, y es en ese contexto, en esas conversaciones, que surge la posibilidad de invitar a Stafford, el que acepta en forma inmediata, y en esa aceptación lo que él nos trajo era esa forma que ya estaba mencionando hace un rato atrás, esa forma de ver la conducción como algo distribuido en tiempo real. Y en este caso lo que se daba en un contexto en que las empresas del sector privado estaban pasando al sector estatal y que la Corfo, que tradicionalmente había tenido un sector estatal, especialmente en empresas grandes, empezó a tener responsabilidad por una cantidad enorme de otras empresas. Estábamos hablando de por lo menos unas 200, 300 empresas adicionales. Y la necesidad de poder dar alguna conducción, alguna dirección, que no significara
caer nuevamente en esa burocracia centralizante fue el motor que llevó al desarrollo de CyberSyn. CyberSyn buscaba en gran medida dar esa posibilidad de generar autonomía o de dar espacio para la autonomía de la empresa, al mismo tiempo que permitía la implementación de políticas sociales del gobierno, que eran las que se había planteado el gobierno de Allende desde el momento que tomó poder. Y ese era el gran dilema, cómo lograr dar esa dirección al mismo tiempo de incentivar y dar el espacio para la autonomía de las empresas. Este proyecto, como ya mencioné, sale de conversaciones entre Fernando y yo. Fernando naturalmente tenía la conducción política de todo esto y en forma muy elemental a mí me correspondió ser la persona que buscaba hacer las cosas, hacer que ellas pasaran, de manera que evolucionó a una posición en la que me tocó tener la dirección operacional del proyecto. Hablábamos de Fernando como el director político, Stafford como el director científico y yo como el director operacional. Era la persona que le tocaba hacer las cosas, que las cosas pasaran, lograr formar el equipo que finalmente se constituyó para todo este trabajo y con eso, en el plazo que tuvimos, lograr que se implementaran los distintos aspectos de este proyecto, que van desde los aspectos de desarrollo de del sistema de información en tiempo real, el desarrollo de las redes de comunicación, al desarrollo de los modelos de la economía y finalmente la implementación de la sala de operaciones, que fue parte de como la culminación de toda esta parte que llamamos CyberSyn. Y yo diría que en gran medida el desarrollo de este proyecto estuvo dominado por esta redundancia de comando potencial. Estuvo dominada por grupos, gente que participó en este trabajo, que tenían la capacidad y que desarrollaron las actividades correspondientes sin necesidad de tener a alguien que les estuviera diciendo que habían que hacerlas. Y creo que en eso nuestra estructura y en la forma que hicimos el trabajo fue profundamente distribuida y con gran dirección por simplemente la sensación que había que era un trabajo de visión, era un trabajo que tenía una dirección de futuro y que la compartíamos, y en eso es donde se logró la mayor capacidad de cohesión dentro de todos estos grupos. Como en todas estas cosas, el día a día es conversaciones, es establecer tareas, trabajamos mucho a través de... Tal vez yo creo que lo que fue muy interesante en esto era la dinámica que ponía las visitas de Stafford a Chile, porque él venía tal vez en los 2 años del proyecto, él debe haber venido unas 10 veces, unas 8 o 10 veces, y venía por un par de semanas, excepto la última vez que vino por un poco más largo que eso. ¿Cuánto fue? 5 semanas vino por la última vez. Y ahora en esas visitas de 2 semanas eran de una intensidad absolutamente extraordinaria, desde el momento que este hombre llegaba hasta el momento en que partía. Estábamos prácticamente las 24 horas del día en conversaciones, estableciendo un recuento de todo lo que se había hecho y definiendo las actividades que iban a seguir. Y en esas 2 semanas el metabolismo era absolutamente espectacular.
y eso era el día a día. El día a día era juntarnos con los distintos equipos, trabajar con los distintos jefes de grupos, definir los programas de visitas a empresas, establecer el progreso con los programas computacionales que se estaban haciendo, lograr que se encontraran todos los recursos que eran necesarios para poder hacer la implementación. Había infinidad de tareas cotidianas que nos estaban dominando eso. Ahora también yo creo que hay que mencionar un par de cosas adicionales en relación a esto. Uno, que nos tomaba un buen tiempo reflexionar y pensar acerca de lo que estábamos haciendo y entender mejor todos estos modelos y estas ideas que estábamos usando como equipo, como grupo. Stafford llegó en su primera visita con el manuscrito de Brain of the Firm, que todavía no había sido publicado. Y ese manuscrito de inmediato partió a ser traducido al español, distribuido a todos los miembros del equipo, y ciertamente usamos una cantidad significativa de tiempo discutiéndolo y viendo cómo eso afectaba nuestras tareas y el diseño. Esa yo diría fue una tarea adicional que nos tomó tiempo. Y la otra tarea que creo que tuvo gran valor e impacto fue el de reunirnos con gente que estaba fuera de todo este proyecto, pero que tenía discursos que nos eran útiles y que nos era importante entender para poder dar más significado a lo que estábamos haciendo. Y como ejemplo de eso tuvimos durante un buen tiempo, especialmente durante el periodo en que Heinz von Förster estaba en Chile, que fueron un periodo de unos 6 meses, fue un periodo en el que Humberto Maturana, Francisco Varela, Heinz y una serie de otras personas de excelente nivel en Chile nos juntábamos en INTEC los miércoles en la tarde, alrededor de las 6, 7 de la tarde, y por unas 3, 4, 5 horas nos poníamos a conversar acerca de ideas, acerca de política, acerca de cibernética, acerca de física, acerca de todo esto y lo de más allá. Bueno, que toda esa parte fue lo que nos fue dando sentido al trabajo en que estábamos, nos fue dando la proyección en lo que estábamos. Y eso completaba y daba mucho más incentivo a todo el trabajo nuestro de esos días. Yo creo que en una visión relativamente lineal de todo lo que estaba pasando, ciertamente esto era una locura. El contexto en el que estábamos viviendo era un contexto de cambio enorme, era un contexto de una dinámica política fuertísima, de una polarización política muy grande, era un contexto de lucha por parte de los trabajadores y los campesinos, y por otra parte de defensa por parte de los empresarios y de todos los grupos que estaban de una forma u otra sintiendo que esto los marginados los hacía perder. Entonces toda esa dinámica era claramente parte del contexto en el que estábamos trabajando. Ahora, si uno trata de enfrentar esos momentos con visiones muy tradicionales, simplemente no hay capacidad de respuesta, ¿no? Eso no, toda esa dinámica requiere cosas mucho más innovativas, requiere pensamientos que sean muchísimo más creativos que los que significaría tener una posición más de continuar todo lo que había sido el pasado. Y eso justamente
habían distintos modelos para enfrentar esto. Había gente que se daba cuenta si va a haber una mayor dirección del Estado a todo lo que está pasando hoy día en Chile, si la economía va a ser reestructurada para ir desde una economía de mercado y que estaba muy enfocada a grupos minoritarios en el país, a una economía más distribuida y con un impacto a nivel de la mayoría de la población. Eso requería acciones tremendamente significativas. Ahora, algunos se planteaban esto a través de modelos econométricos, más en la dirección de lo que había sido la Unión Soviética o Cuba, con una planificación centralizada, y otros, como el caso nuestro, que pensábamos que claramente esa visión no tenía requisito de variedad, no tenía capacidad de poder producir los cambios que se estaban buscando y que por lo tanto había que buscar algo nuevo. Y es en ese sentido que el trabajo nuestro era una respuesta innovativa para una situación extremadamente difícil y que estaba en juego su posibilidad de ser desarrollada o no. Ahora, pienso que claramente las posibilidades de éxito para todo esto que estábamos planteando no eran muy altas. Era una situación donde toda esta innovación que se estaba planteando tal vez requería de mucho más tiempo y de mucho más recursos de los que teníamos a la mano. Y eso hacía que hubieran dudas en todo momento. Sin embargo, al mismo tiempo había una mística y un interés en lograr que todas estas cosas pasaran, que era absolutamente espectacular. Entonces, era un momento de grandes contradicciones, un momento en que soluciones tradicionales no tenían espacio, donde había que pensar cosas nuevas. Y también reconocer que había las condiciones para que se dieran todas estas propuestas nuevas no eran de las más favorables y que había gran posibilidad de que las cosas no se implementaran como era esperado. Quizás la base epistemológica fundamental de todo este trabajo está en la cibernética. En la cibernética, con sus orígenes en los trabajos de Norbert Wiener, Warren McCulloch, Ross Ashby, Heinz von Förster, Humberto Maturana. Todas estas personas contribuyeron con cosas, con una forma de pensar y de ver la realidad social bastante diferente a la visión más lineal de entradas y salidas, input-output, que dominaba el pensamiento económico y que siguió dominando aún después de nuestro proyecto por mucho tiempo a nivel internacional. Uno de los conceptos básicos de toda esta visión cibernética es lo que llamamos la circularidad en la causalidad, de tal manera que lo que pasa en un momento dado afecta lo que va a pasar a continuación. Las salidas del sistema generan cambios en las entradas del sistema. En forma tradicional, eso hoy día lo vemos casi como totalmente natural. Hablamos de feedback, de retroalimentación, pero esa retroalimentación no era la forma más normal de pensar de esos días y realmente la cibernética nos planteó eso, nos planteó ver la circularidad causal, nos planteó la necesidad de reconocer que el observador mismo estaba cambiando lo que producía la situación y que a través de eso estaba generando la necesidad de cambios en las entradas que podían no estar reflejadas por los modelos econométricos que se estaban usando.
Es interesante este aspecto porque en gran medida el proyecto se planteó, como ya mencioné anteriormente, alrededor de la idea de un sistema de información en tiempo real y por excepción. Ahora, esto tenía una razón muy importante. En general, las economías de esos días y aún hoy, aunque menos hoy, porque hoy día tenemos todos los sistemas de comunicación mucho más desarrollados, en esos días, por lo general, el retardo en el flujo de la información era de semanas, meses y en algunos casos años. Y eso significaba que había un desfasaje entre los eventos y la información enorme. Y al momento en que los eventos se daban, tal vez la información que estaba siendo utilizada por los políticos y por los ejecutivos era una información que reflejaba situaciones ya pasadas. Y claro, si esa información era de problemas, lo más probable era que en el periodo entre medio, la gente afectada por la situación ya habían ellas mismas actuado, habían tomado sus propias acciones para resolver esas situaciones que las estaban perjudicando o afectando. De manera que ya había un ajuste del sistema y en el momento en que la decisión se tomaba, era una decisión que reflejaba un mundo que ya había cambiado. Y ese desajuste era en gran medida responsable por oscilaciones, porque llegaba la decisión en el momento en que ya habían habido cambios y la gente quedaba desconcertada y eso generaba acciones que podían ser contraproducentes y en todo esto había una base de conflicto que tal vez no era necesaria tener. Y el pensamiento que estábamos usando en ese momento era ese pensamiento que trataba de reducir ese desfasaje entre los eventos y la información. Era una idea de lograr que los modelos que se utilizaban para la toma de decisión fueran más relevantes a la situación misma. Y ahí está el concepto de circularidad causal que estaba reflejando. Ahora, el otro elemento que me parece que es clave entender y que tal vez en términos prácticos nosotros tuvimos más dificultades de poder implementar, es que esta concepción cibernética que estoy planteando era una concepción que tenía que reconocer que la información por sí misma no era suficiente para lograr mejorar la situación y que mejorar la situación requería tener una concepción mucho más fuerte de las comunicaciones sociales, de todo lo que era la interacción y todo lo que era la capacidad de entender significados, de entender todo lo que estábamos viviendo y no asumir que los otros iban a entender el mundo en la misma forma que nosotros lo entendíamos. Un sistema dominado por información tiende, por una parte, a asumir que el resto entiende el mundo como el que diseña el sistema, y por la otra, está asumiendo que la persona tiene capacidad de poder utilizar esa información en forma irrestricta. Y eso ciertamente son dos supuestos que son absolutamente falsos. Por una parte, el asumir que los otros van a entender el mundo como nosotros o el diseñador del sistema lo entendió, no hay necesidad de explicarlo más. Es claramente una concepción extremadamente equivocada. La segunda, el de asumir que se va a usar esa información cuando fluye, es tal vez menos fácil de entender por el simple hecho que no siempre nos damos cuenta que la capacidad de manejo de información que tenemos tanto a nivel individual como a nivel organizacional es una capacidad extremadamente limitada y cuando somos sobrecargados por esta información, ¿cómo decidimos qué es lo que va a tomar nuestra atención?
qué es lo que va a darnos más valor como atención al final cuando tenemos que tomar la decisión. Y detrás de todo esto está uno de los conceptos básicos del proyecto, que es el aporte de Ross-Ashby, la ley de requisito de variedad, donde que básicamente esta ley nos dice que la variedad, la complejidad que tiene que tener el regulador tiene que ser al menos equivalente a la variedad relevante que genera la situación a ser controlada. Ahora, esas dos variedades, esas dos complejidades, la de la situación a ser regulada y la del regulador, son dos complejidades que en términos humanos, físicos, son extremadamente distintas. La capacidad que tenemos cada uno de nosotros de manejar información a nivel individual es extremadamente reducida comparada con toda la complejidad del mundo en el que estamos operando. Y eso sugiere que tenemos que tener, por una parte, una capacidad de filtraje de la información. Tenemos que tener una capacidad de reducir la complejidad de la situación a un nivel que podamos entender y que podamos actuar. Y por otra parte, tenemos que tener una capacidad de poder actuar y de poder transmitir nuestras decisiones a todos aquellos que podrían usar o actuar sobre la base de nuestra actuación. Y esas son dos partes, dos caras de la misma medalla. Una es la necesidad de reducir complejidad y la otra es la necesidad de amplificar nuestra complejidad. Y el diseño de todos estos sistemas tiene que tener ambos elementos en cuenta. Tal vez yo diría que desde el punto de vista de la experiencia que tuvimos en esos días, pusimos mucho más atención en términos reales, en la parte operacional, pusimos mucho más atención a lo que era el filtraje de la información. Mucha atención se puso al diseño de CyberStride, del programa computacional para hacer el filtraje de los datos en tiempo real, para pasar reportes por excepción a los ejecutivos. Se puso mucha atención a eso y tal vez no suficiente atención a lo que significaba el que los ejecutivos entendieran lo que estaba pasando con esa información, pudieran actuar con esa información y esa información pudiera ser debidamente difundida y transmitida y amplificada a través de todo el sistema económico, para que a través de ello la acción fuera coherente con la información que estaba fluyendo. Ahora, lograr este balance entre la filtración, la atenuación y la amplificación es un problema serio. Y pienso que nosotros, de una forma u otra, no logramos ese balance. A nivel intelectual, a nivel de discusión, de discurso, sí, teníamos muy claro que esa era la situación. Pero a nivel de lo que era la distribución de los recursos dentro del proyecto, de lo que fue la acción, la parte operacional del proyecto, yo diría que pusimos mucho más atención a la parte de filtraje que a la parte de amplificación. Y a mi juicio eso, de una forma u otra, redujo el impacto de este proyecto en la situación chilena de esos días. Yo diría que, siguiendo con el tema anterior que estaba hablando, donde se dio en forma más real esa capacidad amplificadora que hablaba, que era necesaria, fue en octubre del año 72. Fue en ese octubre cuando los transportistas y los comerciantes, pequeños comerciantes, se fueron a la huelga. Y en ese momento se vio que toda la red de comunicaciones que habíamos desarrollado a través de la red de Telex, que estaba de una forma u otra comunicando
la Presidencia de la República, los ministerios, la Corfo con los comités sectoriales, con las empresas, etcétera, donde se vio que el tener esa infraestructura comunicacional ayudaba a poder tomar decisiones y a poder actuar con una celeridad, con una rapidez que era impensada. Ahora, es interesante que fuera esa experiencia, que fue una experiencia dolorosísima, fueron periodos de gran dureza, porque eso, de una forma u otra, esa huelga ayudó a confirmar esa polarización que ya se estaba dando. Esa huelga dejó claro que habían los que estaban por el gobierno socialista de Allende y los que estaban en contra de este gobierno. Y naturalmente sabemos muy bien dónde la mayoría de los militares estaban. Era el de una forma u otra acelerar el proceso de derrocar este gobierno que estaba creando toda esta polarización en sus ojos. Era que el tener esa red de comunicaciones en esa huelga de octubre, de una forma u otra dio al gobierno una capacidad de acción que no la hubiera tenido si no hubiera estado esta red. Y en eso creo que mostró, digamos, ese poder tremendo que tiene las comunicaciones y que se logró confirmar en esos días. Sin embargo, ya después de esa huelga, estaba claro que los dados se habían tirado, que ya había esa polarización y que tarde o temprano iba a llegar el golpe militar. Era que ya para marzo del año 73 la conversación se daba cuándo y no si, cuándo se iba a dar el golpe y de una forma u otra estaba claro que iba a darse, que no había muchas opciones abiertas en eso. Era que de marzo a septiembre del año 73 fueron meses extremadamente tensos, para mí personalmente fueron extremadamente tensos. Yo sentía esa incoherencia tremenda entre lo que era un trabajo de proyecciones en el que estábamos envueltos y al mismo tiempo una realidad social que estaba de una forma u otra orientándose a una catástrofe que fue la que se dio el 11 de septiembre. Pienso que lo más significativo de la contribución de Salvador Allende a este proyecto fue el haber escuchado y el haber reconocido en Fernando Flores a alguien que realmente estaba contribuyendo a ese proceso. Personalmente pienso que para Allende el proyecto CyberSyn no significó algo enorme o de gran relevancia para su gobierno, a nivel técnico yo diría. Lo que sí está claro que a nivel de lo que fue el discurso que Fernando manejaba y que transmitía todas estas ideas de las que he estado hablando, a ese nivel ciertamente Allende prestó su oído y su atención y dio apoyo tácito a todo este trabajo que estamos hablando. Con toda honestidad yo diría que su interés por la parte técnica del sistema de información por excepción y por todo ese elemento de la sala de operaciones fue más limitada, si es que era algo. Sí, la parte de comunicaciones la entendió y es por eso mismo que días antes del golpe recibimos la instrucción de la moneda de establecer una sala de operaciones dentro de la moneda misma. De manera que esa parte, la parte de comunicación, la parte de redes,
logró su atención y vio el significado que tenía para la conducción del país. Había interés político en la moneda, había interés político en la Corfo por las redes de comunicaciones. Mira que tal vez de todo el trabajo el que hubiera florecido en esos días habría sido la red de comunicaciones. Del resto tengo mucho más dudas. No hay nada más sabio que mirar las cosas desde la ventaja del tiempo. ¿Eh? Y con el tiempo uno puede dar significados que en ese momento no estaban, pero que pudieron haber estado, y por eso que está todo lo que mencionaba anteriormente. Hoy día sí, lo que nos queda claro es que al pasar del paradigma de la información al paradigma de la comunicación, se pasa de los sistemas de información al estilo tradicional a los sistemas conversacionales, que son los que están de una forma u otra apoyados y soportados por internet y por todas estas redes. De manera que sí, hay una conexión entre lo que es ese paradigma comunicacional que nosotros usamos a comienzos de los 70 y lo que es el paradigma comunicacional que hoy día domina la sociedad contemporánea, que es el de internet. El día 10 de septiembre, el día anterior del golpe, nos juntamos en la casa de Mario Pedrosa. Mario Pedrosa era un artista brasileño que fue, me parece, el gran actor que logró generar el Museo de la Solidaridad. Fue el que se movió a través de todo el mundo consiguiendo cuadros de artistas renombrados y que logró juntar alrededor de unos 400 contribuciones que se juntaron en ese Museo de la Solidaridad que en ese momento se inauguró en la Quinta Normal, en el periodo anterior al golpe, por supuesto. Y ese día, el 10 de septiembre, nos juntamos en la casa de él a despedir a su sobrino, Carlos Figueiredo. Carlos Figueiredo, brasileño también, y había hecho su máster en Operational Research en el London School of Economics, y por recomendación de Stafford lo contratamos en el proyecto. Gran hombre Carlos Figueiredo, de gran capacidad, un investigador operativo de gran calidad. Y este hombre, ya antes del golpe, ya como mencioné antes, ya lo esperábamos el golpe, me dice: Raúl, yo tengo un problema serio. He llegado a este país sin documentos, soy brasileño, viene el golpe, y ¿qué hago? Creo que quedarme aquí es suicidarme. Y él tenía mujer y 2 niños, de manera que no era... acordamos que se le ayudaría a conseguir trabajo en algún otro país, y de hecho consiguió trabajo en una universidad en Lima, en Perú. Y el día 10 nos juntamos a despedirlo, porque él partía el 11 en la mañana de Pudahuel a Lima. Bueno, como podrás imaginarte, ese día mi cabeza estaba puesta en él. Cuando escuché lo del golpe dije: ¿qué ha pasado con Carlos? Y lo primero que hice ese día del 11 fue partir a mi oficina en la Corfo
y estar ahí en el momento en que Allende dio sus últimas palabras. Alrededor de las 11 de la mañana yo me di cuenta que ya no había mucho más que hacer y salí de la Corfo. Me fui a casa y lo primero que hice en casa fue llamar a la casa de Pedrosa, de Mario Pedrosa, para preguntar por Carlos qué había pasado. Llamaba y nadie respondía. Y seguí llamando por 3 días. Hubo periodos en que no había teléfonos, pero en la medida que habían, llamaba y llamaba. Y me quedé con esa preocupación enorme que había pasado con este hombre. Al cuarto día recibí una llamada desde Lima, donde Carlos me dice, he llegado salvo. A la salida del 11 vimos entrar los tanques a la ciudad y nos dimos cuenta que este era el final. Tomé el avión y quedamos de acuerdo que mi tío, Mario Pedrosa, iría a asilarse inmediatamente a la Embajada de México. Y efectivamente entiendo que logró entrar a la Embajada de México y que de esa manera los dos estamos sanos y salvos. Esos fueron mis últimos momentos en relación a todo este proyecto.